presentación. Voy a dejar de presentar un ratito. Bien. Ahora sí. ¿Vemos todo? Sí, profe. Perfecto. Bien, habíamos empezado en la clase anterior con genética mendeliana o genética clásica, que corresponde a la unidad 1 del programa, que lo habíamos dividido en dos partes, la parte 2A y 2B del curso. Habíamos visto genética mendeliana, algunas de las extensiones, el modelo de Mendel, porque es los fenotipos que usó, el flujo de la información génica, es alelo, los genotipos heterocigotos y homocigotos, las leyes de Mendel, la primera, la segunda y la tercera ley de Mendel, las conclusiones, la teoría cromosómica de la herencia, el cruzamiento de prueba, interacciones génicas intragénicas e intergénicas, genes ligados, interacción intragénica, dominancia incompleta y codominancia, genes letales, expresividad y penetrancia, árbol genealógico. Bien. Muy bien. Entonces, empezaremos ahora con la segunda parte, la parte 2, que sería la clase 2B, sobre patrón de herencia. Los caracteres a los que se refería Mendel son los genes, ¿cierto? Entonces, esta herencia puede ser de tipo monogénico, mitocondrial o multigénica. Monogénica porque generalmente un gen es responsable de los caracteres fenotípicos. ¿Ah? En el caso del ADN mitocondrial vamos a ver que tiene muchas propiedades y también se hereda. Y la herencia multigénica cuando muchos genes dan un fenotipo. Muy interesante todo esto. Bien, entonces vamos a ver, herencia, a ver si coloco el pointer. Bien, herencia monogénica. Puede estar, los genes que se heredan de forma monogénica pueden estar en los cromosomas autosómicos, por eso llamamos herencia autosómica recesiva o dominante, según cómo se hereda, porque si el alelo es recesivo o es dominante, se van a transmitir de forma diferente, ¿no? Entonces, si el gen está en alguno de los 22 pares de cromosomas autosómicos, vamos a hablar de herencia autosómica. Ahora, si esos genes están en los cromosomas sexuales, vamos a llamar herencia ligada al sexo. Bien. Entonces, herencia autosómica, los genes que se heredan de esta forma, son genes que están en cualquiera de los 22 pares de cromosomas autosómicos. Algunos ejemplos de enfermedades, sé que para el biotecnólogo puede no resultar muy interesante, pero les va a llamar la atención. Esa herencia monogénica ligada a los cromosomas autosómicos, pues pueden heredarse de forma recesiva o dominante. Recuerden que los alelos dominantes siempre se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis, mientras que los alelos recesivos se expresan solamente en homocigosis. Algunos de los ejemplos de enfermedades que se heredan con un patrón autosómico recesivo, tenemos algunos de ellos, la deficiencia de ADA, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la fibrosis quística, la fenilcetonuria. Son ejemplos de enfermedades que se transmiten con un patrón autosómico recesivo. Es decir, que los genes que determinan la fibrosis quística están, es una deleción que está ubicada en alguno de los cromosomas autosómicos. Mientras que enfermedades que se transmiten con un patrón autosómico dominante incluye, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar,
la enfermedad de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa, la anemia drepanocítica. Entonces, algunos ejemplos nada más. ¿Ah? Pero lo más importante no son las enfermedades, sino cuál es el patrón de herencia, que eso lo vamos a ir viendo de forma detallada. ¿Ah? Porque algunos genes que ustedes van a ir siguiendo, tanto en plantas como en algunos organismos inferiores o en animales, van a ver que el patrón se mantiene, si es la herencia de un solo gen. Entonces, también como herencia monogénica, algún gen puede estar mutado en en el cromosoma X, por ejemplo, o en el cromosoma Y. Entonces también, tanto para la herencia monogénica ligada al cromosoma X o al cromosoma Y, se refiere a un gen que hay, y puede ser de forma dominante o recesiva. Bien, eso es herencia monogénica. La herencia multifactorial, en este caso, varios genes están involucrados en producir alguna enfermedad y el ambiente juega un rol muy importante. La herencia multifactorial es la más frecuente. La herencia monogénica es un gen que se transmite de diferentes formas y esté localizado en cromosomas autosómicos o en cromosomas sexuales. En cambio, la herencia multifactorial, hay genes que pueden estar localizados en cualquier cromosoma y el ambiente juega un rol muy importante en su manifestación. Por ejemplo, el cáncer, la obesidad, la arteriosclerosis, las enfermedades neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer, todas son enfermedades de tipo multifactorial. Es decir, que no hay un gen. Por eso cuando nos dicen, se encontró la cura contra el cáncer, no es verdad, porque el cáncer es multifactorial. Hay muchos genes que están involucrados en diferentes partes del control del ciclo celular o de la proliferación celular. Entonces, todas las enfermedades cardiovasculares, que son las más frecuentes, el cáncer, las enfermedades neurológicas, las enfermedades autoinmunes, todas tienen una base multifactorial. Y hay otro tipo de herencia que es la herencia mitocondrial o citoplasmática. Ahí ya tenemos la ceguera, el retraso en el desarrollo, problemas gastrointestinales, la hipoacusia, problemas de ritmo cardíaco, etc. Ahí bajo, la baja estatura. Entonces, tenemos herencia monogénica, multifactorial y herencia mitocondrial. La herencia mitocondrial está más ligada a los genes mitocondriales. También se llama herencia citoplasmática porque la mitocondria está en el citoplasma. Bien. Empecemos por herencia monogénica. Ustedes tienen aquí un árbol genealógico. Tienen la mamá, papá, los hijos, los 4 hijos, casamiento, tienen 3 hijos. Y acá también. Bien. Ahora, el patrón de herencia de tipo autosómico dominante se distingue de las otras. ¿Por qué? Porque en todas las generaciones hay al menos un individuo afectado. ¿Vieron? Todas las generaciones, la primera generación, segunda generación y tercera generación, todas tienen un individuo afectado. No sé si alguien, Leo, ¿usted puede aceptar o no? No puedo. A ver, ¿cómo puedo hacer para aceptar? Me parece que hay alguien. Salí un segundo de la presentación. Presentación, a ver. Okay. Vamos a cerrar. Bien. Salga un ratito de la presentación y vemos a ver. Alguien estaba pidiendo acá. Bien, Soledad. Ay. ¿Ya? Bien. Uy. Bueno. Bueno, volvemos. Compartir. Ay, me dejó. Bueno, en el mismo slide. Bueno, menos mal. Facultad. Bien. Ahora bien, entonces, el patrón de herencia autosómico dominante se distingue porque al menos un individuo haya afectado en todas las generaciones. Entonces, en la primera generación, la segunda generación o la tercera generación, siempre ven que hay individuos que portan que están afectados por algo. En este caso, a un gen que se expresa de forma autosómica dominante. Y también otra de las características es que afecta tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué se imaginarán ustedes que afecta tanto a hombres como a mujeres?
¿Alguien que arriesgue? Bueno. ¿Por qué es autosómico? Sí, autosómica, sí. Autosómica dominante. Una enfermedad que no esté ligada al cromosoma sexual. Perfecto. Es decir que, porque está en alguno de los 22 cromosomas entonces, por eso afecta tanto a hombres como a mujeres. También podría estar en el cromosoma X, pero vamos a ver las características que tiene. Bien, entonces, es autosómica dominante, ¿por qué? Porque dominante porque afecta en todas las generaciones. Y es autosómica porque afecta de igual forma tanto a hombres como a mujeres. ¿Está bien? Eso es importantísimo. Entonces, ese es el patrón de herencia autosómico dominante. Bien, y aquí tienen, por ejemplo, el patrón de herencia autosómico dominante. Miren, acá tienen el papá. ¿El papá es enfermo o no? Es un heterocigoto. ¿Es enfermo o no? Es autosómico dominante. ¿Mm? Entonces sí, ¿o no? Sí, es enfermo porque Es dijimos que enfermo. los alelos dominantes se expresan en homocigosis como en heterocigosis. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Entonces, tenemos el papá enfermo con la mamá sana. ¿Mm? Entonces, en este caso, vamos a tener un 50% de probabilidades que los hijos no sean afectados y un 50% de que los hijos estén afectados por ese gen autosómico dominante. ¿Ah? Es decir, que vamos a tener 50% enfermos, 50% sanos. La probabilidad, ojo. ¿Mm? Ahora, si la mujer es enferma, fíjense, es similar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está en alguno de los cromosomas autosómicos. Veamos más ejemplos. Entonces, el patrón autosómico dominante se caracteriza por, de herencia autosómica dominante se caracteriza por, hay varios individuos afectados en la familia en varias generaciones. ¿Mm? Hay similar proporción de hombres y mujeres, afecta tanto a hombres como a mujeres, eso es fundamental. Y el fenotipo se manifiesta en el heterocigoto. La heterocigosis es el patrón, en este patrón es menos frecuente, en el caso de la afección puede ser más grave. ¿Mm? Entonces, cuando hay homocigosis, obviamente, porque tiene doble dosis, ¿Mm? Tiene los dos alelos que están mutados, por ejemplo. ¿Mm? Bien, entonces esas cosas son importantes para el patrón autosómico dominante. Afectan todas las generaciones, afectan en igual proporción a hombres y a mujeres. Acá tienen un ejemplo de esta enfermedad, que es el síndrome de Marfan. Es una enfermedad autosómica dominante que afecta el desarrollo del tejido conectivo. Se encuentra un defecto en este gen FBN1. Recuerden que cuando marquemos gen, a ver si puedo poner el pointer, cuando identifiquemos algún gen, que esto va en minúscula, F minúscula, B minúscula, N minúscula, 1, que sería el gen. ¿Mm? Siempre en cursiva y en minúscula. En el cromosoma 15, que codifica para la proteína fibrilina. Es una proteína importante en el tejido conectivo. Entonces la fibrilina es esencial para la formación de fibras elásticas, obviamente del tejido conectivo. La penetrancia de la enfermedad es completa, pero la expresividad es variable. Recuerden el concepto de penetrancia y expresividad, ¿no? Por eso que tenemos estos cuadritos en el hombre, ¿no? Diferente expresividad, ¿no? Y la penetrancia en cada una de las generaciones. ¿Eh? Estamos hablando de población. ¿No? La polidactilia también es otra enfermedad. ¿Eh? Existen numerosas mutaciones afectadas con la generación de polidactilia, generalmente de tipo autosómico dominante, con este gen GLI3 en el cromosoma 13. Vieron que está en algún cromosoma autosómico. Esta condición es de penetrancia incompleta y la expresividad es variable, donde el dedo extra puede ser un simple apéndice o puede ser un dedo completamente funcional. Acá tenemos los ejemplos. 6 dedos. ¿Se imagina qué haríamos con 6 dedos? Bien. Bien. Eso era herencia autosómica dominante. La herencia autosómica recesiva, a diferencia de la dominante, salta alguna de las generaciones. Porque recordemos que los
alelos autosómicos dominantes se expresan. En los recesivos no. En este caso tenemos esta mamá, que es homocigoto recesivo, sería este gen mutado, por ejemplo. Entonces, como dijimos que los alelos recesivos se expresan en homocigosis. Entonces, en este caso, la mamá sería enferma y se casa con un papá normal. Entonces, tenemos aquí esta generación que no aparece en ningún caso, ni hombre ni mujer. ¿Ah? Pero tenemos aquí estos que serían los portadores. Portadores. Son sanos, obviamente, pero son portadores. No se manifiesta la enfermedad, porque la enfermedad solamente se va a manifestar en homocigosis, ¿no? En el caso de la madre. Ahora, si se casan esta mujer, que es heterocigota, con un hombre heterocigoto, para la misma mutación en el mismo gen, ya aparece algún caso, ¿no? Y afecta tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué? Porque es autosómica. Entonces, es autosómica porque afecta tanto a hombres y a mujeres, y es recesiva porque solamente se expresa en homocigosis. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, digan, chicos. Bien, entonces ustedes pueden considerar que otros patrones de herencia pueden ser, por ejemplo, para algún gen mutado. Yo por ahí en la guía creo que les nombro el ratón OB, que es un ratón deficiente en leptina, que es una hormona que controla el apetito. Es secretado por el tejido adiposo cuando las reservas son grandes, y manda una señal al cerebro para decir, deja de comer. Entonces, cuando hay modelos de ratones de obesidad en los cuales está mutado ese gen, que son los ratones OB, y que son autosómicos recesivos. Esto lo vamos a discutir en la integración, ¿no? Bien. Entonces, el patrón autosómico recesivo, en este caso, principalmente, uno, saltea alguna de las generaciones. Dos, se expresa en homocigosis. Tres, hay portadores sanos. Hay portadores, es decir, que hay heterocigotas, que no son enfermos, pero tienen la mutación en alguno de los dos alelos, ¿no? Que es el alelo recesivo en realidad. ¿Estamos? Ese es el patrón autosómico recesivo. Recordemos que estamos siempre en monogénicas, ¿no? Que es un gen en particular. Entonces tenemos aquí un papá, el alelo mutado es A, el A chiquito, ¿no? El minúsculo. Entonces tenemos un heterocigota, papá, que es sano, pero es un portador que se casa con una mamá sana. Tienen hijos y tenemos una chance de tener 50% de portadores, que serían estaría al revés, me parece, ¿no? Afectados, sí. Tenemos que estos serían los portadores y estos serían los sanos. ¿Está bien? Los dos progenitores son portadores de la mutación. Ahí sí, fíjense, tenemos un 25% de chances de de que el bebé esté afectado, porque esto se va a expresar en heterocigosis. Entonces tenemos un 50% de individuos portadores, un 25% sano y un 25% de afectados. Ahora, si los dos son heterocigotos, perdón, si el papá es portador y la mamá es enferma, fíjense, ya la probabilidad aumenta a un 50% de individuos afectados, digamos, enfermos, y un 50% de portadores. Esta es la herencia autosómica recesiva. Entonces, recuerden, los genes, los alelos que son recesivos, se expresan solamente en homocigosis. Estamos hablando de enfermedades monogénicas autosómicas. El gen está en alguno de los cromosomas autosómicos. Bien. Estamos con herencia monogénica autosómica, dominante y recesiva. Recuerden el patrón, como se ve en el árbol genealógico, que hay portadores solamente en la recesiva, y que cuando es dominante se expresan en heterocigosis o en homocigosis, mientras que si es recesivo solamente se expresa en homocigosis. Bien. Herencia ligada al sexo. Ahora ya el gen, estamos hablando siempre de
herencia monogénica. Es un solo gen afectado. ¿Qué es lo menos frecuente? Vamos a ver, lo más frecuente es lo multifactorial. Bien, la herencia ligada al sexo. El cromosoma X es esencial, porque dijimos que el cariotipo de una mujer, ¿cuál era? El cariotipo de una mujer. XX. Es 22 pares de cromosomas autosómicos más XX. ¿Está bien? Ahora, el cariotipo de un hombre, también 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual XY. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Y el cariotipo de un espermatozoide, volviendo a ¿cómo podía ser? Serían 22 cromosomas. Ahí va. Ay, no me acuerdo cómo era el 22 término. Autosómicos. autosómicos. Y 22 cromosomas acrosómicos y uno. Y uno más Y. un cromosoma X o más un cromosoma Y. ¿Está bien? Que era el cariotipo de un espermatozoide. No hablo de 22 pares de cromosomas autosómicos, hablo de 22 cromosomas autosómicos más un X o un Y. Es decir, tiene 23 cromosomas, una gameta. Porque son haploides. ¿Recuerden eso? Bien. Entonces, como ven ustedes, el cromosoma X es esencial. Entonces, la mujer es XX, el hombre es XY. ¿Está bien? Siempre debe haber al menos un cromosoma X. La presencia de un cromosoma Y determina el fenotipo masculino. Es decir, que basta con que haya un solo cromosoma Y como cromosoma sexual para que sea un hombre. Puede tener un cariotipo, 22 pares de cromosoma autosómico, más XXXXY, el cariotipo, para que sea un hombre. Al menos debe haber un cromosoma Y para que sea un hombre. La ausencia de cromosoma Y deriva en un fenotipo femenino. Es decir, si no está ningún cromosoma Y como cromosoma sexual, es una mujer. Una mujer necesita al menos 2 copias de cromosoma X para ser fértil. Hay mujeres que tienen un solo cromosoma X y no tienen ni el Y ni el X. ¿No? Es un síndrome que vamos a ver cuando veamos daño genómico. Tiene un solo cromosoma X sexual y no tiene ni X ni Y. Es decir, en realidad tiene 45 cromosomas. El síndrome de Turner, que se llama, y es una mujer, porque no tiene ni X ni Y, pero tiene un solo cromosoma X. En ese caso, la mujer no es fértil. Y si hay muchos cromosomas X, hay un déficit en el desarrollo psicológico muy grande. Eso lo vamos a ver más allá. Las copias adicionales de cromosoma X pueden perturbar el desarrollo tanto en el hombre como en la mujer. Es decir, que la mujer que tiene 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual XX, en ese caso está bien. Ahora, si tiene más X, eso puede, más cromosomas X, puede afectar el desarrollo. Bien. La determinación del sexo. Bueno, depende de cromosomas sexuales, obviamente, en el ser humano y en mamíferos, pero en insectos cambia la forma en la cual se determina el sexo. Entonces, tenemos la determinación cromosómica, depende mucho de estos heterocromosomas, es decir, el sistema XY, el que tenemos nosotros y los mamíferos, son los que determinan el sexo. Entonces, el sexo cromosómico, la determinación cromosómica del sexo. Entonces, 22 pares de cromosomas autosómicos más XY sería un hombre, 22 pares de cromosomas, 22 pares de cromosomas autosómicos más XX sería una mujer. ¿No? En insectos, por ejemplo, está otro tipo de determinación cromosómica del sexo. ¿No? Diferentes sistemas, para diferentes especies. Para insectos, para peces, etcétera, es diferente. Entonces, eso da lugar a la determinación génica del sexo.
Entonces, acá tenemos la determinación del sexo. Puede ser de tipo genético o génico, o de tipo ambiental a veces. En el capítulo 3 del PIRS, quinta edición, les da muchísimos ejemplos de cómo, por ejemplo, cuáles son los diferentes sistemas para diferentes tipos de animales, ¿no? Que pueden existir. Entonces se llama los cromosomas sexuales heteromórficos porque es diferente el X y el Y. El X y el 0, el Z y el W. Son diferentes tipos de cromosomas. Y pueden a veces haber la ploidía, es decir, muchos cromosomas X que van a determinar el sexo de un individuo. En el caso de algunas plantas de mar, sobre todo. El de mar. Bien, y también la parte, el ambiente puede determinar el sexo de algunos individuos, como en el caso de las salamandras, las gambas, los reptiles. En reptiles es muy frecuente eso, que la temperatura determine el sexo del individuo. En sustratos, en algunos gusanos, y creo que en el libro figuraba algunos ejemplos de este tipo, de acuerdo se van fijando en capas, y de acuerdo en la capa que esté, va a ser el sexo del individuo. Creo que en algunas algas que aparecían. El tamaño corporal también determina, es un factor ambiental que determina el sexo. En el caso de los anélidos marinos, algunos peces. Entonces el sexo, digamos que es algo muy complicado de detectar, de determinar. En el caso de los seres humanos y mamíferos tenemos este sistema XY, en el caso de las abejas, en el caso de las moscas, pueden ser diferentes. Entonces ustedes van a trabajar con varios modelos, y los cromosomas sexuales no solamente van a ser XY, sino que van a ser otro tipo de cromosomas. En el capítulo 1, nuevamente, le da varios ejemplos. Cuando vemos los cromosomas sexuales humanos, fíjense, tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Tenemos el centrómero, tenemos el cromosoma X y el Y, y tenemos aquí esta zona que son pseudoautosómicas, región 1 y la región 2. Son muy parecidas a los cromosomas autosómicos. Pero esta partecita, que incluye incluso la parte centromérica, es una región diferencial del cromosoma X, donde están los genes ligados al X. Muchos genes que son propios del cromosoma X, como así también tenemos varios genes propios del cromosoma Y. Dentro de estos genes ligados al cromosoma Y, tenemos este gen, que se llama gen SRY. Recuerda, gen sería en minúscula, RY, y estaría en minúscula y en cursiva, porque es un gen. Ahora, este gen, SRX, viene de Sex Related Y Chromosome, cromosoma Y relacionado al sexo. Ahora, este gen codifica para proteínas que sintetizan hormonas sexuales masculinas. Para enzimas que van a sintetizar hormonas sexuales masculinas. La testosterona, por ejemplo, andrógenos. Entonces, ese gen es muy importante. Recuerda que yo le decía, sí, puede que un individuo tenga 22 cariotipos, o sea, 22 pares sexuales 22 pares de cromosomas autosómicos, más un par sexual XY. Y me digan, no, pero parece mujer. Y sí, pero parece mujer justamente porque puede ser un defecto en ese gen en particular, que es el que codifica para la enzima que sintetiza hormonas sexuales masculinas. Veamos entonces cómo se determina el sexo. En el desarrollo sexual nosotros tenemos el sexo cromosómico, que sería por el cariotipo, por ejemplo, el sexo gonadal, desarrollo o no de las gónadas, y el sexo fenotípico. Entonces, el cariotipo en este caso serían 22 autosómicos más XX, que va a determinar la presencia de ovarios, que son las gónadas. Luego que están las gónadas,
necesita estrógenos, obviamente, para seguir el ciclo menstrual, o estral en el caso de los roedores. Eso no sé si lo recuerdan ustedes. En los seres humanos hay ciclo menstrual de 28 días, y en el caso de los animales, de los roedores en particular, tenemos un ciclo estral que dura 4 días. Entonces, tenemos, por un lado, la presencia de las gónadas, y por otro lado, el sexo fenotípico, que está determinado por las hormonas. Puede que en este caso tenemos las hormonas esteroidales, y en este caso los andrógenos, para el caso del desarrollo de los órganos sexuales secundarios masculinos o femeninos en este caso. Entonces, por un lado, deben desarrollarse los órganos sexuales, y por otro lado deben mantenerse con las hormonas necesarias para el desarrollo. Entonces, tenemos el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo fenotípico, lo que nosotros vemos. Por eso a veces se aconseja la suplementación con hormonas sexuales masculinas en el caso de que haya un sexo cromosómico y gonadal, pero no haya desarrollo, por ejemplo, de vellos. Bien, en la diferenciación sexual, fíjense, cuando está el cromosoma Y que tiene ese gen SRY, el sexo relacionado al cromosoma Y, se va a desarrollar todos los órganos sexuales masculinos, y se va a mantener gracias a la presencia de las hormonas necesarias para su mantenimiento. Y si no está el cromosoma Y, bueno, se desarrollan los órganos sexuales femeninos. Entonces, ¿quién determina el sexo de un individuo? Tenemos, en el caso de la mujer, cuando se forman los gametos van a tener 22 cromosomas autosómicos y un X. En cambio, en el caso del hombre, vamos a tener 22 cromosomas autosómicos más un X, o 22 cromosomas autosómicos más un Y, porque son haploides. Cuando hay fecundación, pueden haber estas posibilidades, ¿cierto? Bien. Si este óvulo es fecundado por este espermatozoide, obviamente vamos a tener un cariotipo, 22 pares de cromosomas autosómicos más un par sexual XX, que sería un cariotipo de una mujer. En cambio, si este óvulo es fecundado por este espermatozoide, que tiene 22 autosómicos más un cromosoma Y, va a dar un cigoto con 22 pares de cromosomas autosómicos más un par sexual XY. Entonces, ¿quién determina el sexo del individuo? Es el papá. Justamente porque si es fecundado por un X, una mujer, y si es por un Y, un hombre. ¿Quién determina el sexo cromosómico de un individuo? El papá. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? No se me duerman. Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, vamos a ver entonces herencia monogénica ligada al cromosoma X. Ya vimos herencia monogénica ligada a los cromosomas autosómicos, que puede ser dominante o recesiva. En el caso de herencia monogénica ligada al cromosoma X, también puede ser dominante o recesiva. Y fíjense este ejemplo. En el ser humano, los colores son captados por estructuras, los colores de las cosas son captados por estructuras llamadas conos que se encuentran en la retina. Cada cono contiene 3 pigmentos. ¿Alguien tenía alguna pregunta, chicos? Perdón. Bien. Cada cono, esos que están ubicados en la retina para detectar los colores, contiene uno de 3 pigmentos capaces de absorber ciertas longitudes de onda: el rojo, el azul y el verde. El locus del pigmento azul se encuentra en el cromosoma 7, estamos hablando de un cromosoma autosómico, mientras que el loci, estamos hablando de 2 locus, de los pigmentos rojo y verde se encuentran en el cromosoma X. Fíjense que la diferencia del origen cromosómico de cada uno de los pigmentos. O sea, no es que el pigmento, sino la enzima que va a sintetizar el pigmento, chicos. Eso quiero que quede muy claro. Esos pigmentos no están codificados. Lo que está codificado en realidad es la enzima que va a sintetizar los pigmentos de color rojo, color azul y color verde. Entonces, las enzimas que van a codificar para el color rojo y verde se encuentran en el cromosoma X.
el daltonismo más frecuente es el de color rojo y verde, justamente porque está en el cromosoma X. Y se encuentra, su patrón de herencia es ligado al cromosoma X de manera recesiva. Entonces, este en el caso de que uno pasa un semáforo en rojo y tiene la policía detrás, ustedes pueden decir que son daltónicos hasta que le hagan las pruebas y demuestren que no son daltónicos. Bueno, a más de uno le va a pasar. Y es que no les ha Tenemos pasado. coartada, entonces. Claro, uno ve de color rojo lo que es verde, así que pasa nomás. Entonces, ese es el daltónico. Tiene esa confusión de los dos colores, rojo y verde. Ahora, fíjense, como es ligada al cromosoma X de manera recesiva, va a haber mamás que son portadoras, ¿está bien? Pero si este gen mutado estaría en el cromosoma X del hombre, como aquí en este caso, fíjense, esta mamá que es portadora, porque es recesiva, siempre hay portadora en el recesivo. Se casa con este hombre normal, tiene la posibilidad de tener un 25% de hombres sanos, un 25% de mujeres sanas, un 25% de mujeres portadoras y un 25% de tener hombres enfermos, daltónicos. Fíjense, la mamá es portadora. El hombre tiene 22 pares de cromosomas autosómicos más un par XY. Entonces, basta con que esté este X afectado para que la enfermedad se manifieste. En cambio, la mujer, fíjense, tiene 2 cromosomas X. Uno está mutado, tiene la mutación, ¿ah? para esa enzima que va a sintetizar los pigmentos. Ahora, es algo muy interesante y es una forma de protección de la mujer. Al tener 2 cromosomas X, están protegidas. ¿Por qué? Porque justamente cuando hay algún gen mutado en alguno de los cromosomas X, el que se inactiva, y vamos a ver compensación de dosis, es el que tiene el alelo defectuoso. Entonces, en este caso, va a haber mujeres portadoras, porque este cromosoma que está afectado se va a condensar, formando una estructura que vamos a ver ahora, y el otro va a ser activo. Entonces, nunca son los 2 cromosomas X activos, es uno o es otro, o algunos alelos en uno o en otro. Entonces, es ligada al cromosoma X y es de forma recesiva. Ahora, si fuese dominante, obviamente se va a expresar aquí. Bueno, y a eso que le decía recién de compensación de dosis, ¿a qué se refiere? A que uno de los 2 cromosomas X debe inactivarse, porque si no teníamos doble dosis de un gen que a veces puede dificultar el desarrollo. Entonces, en el caso de la mujer, aparte de estos mecanismos, hay otros mecanismos más que protegen a la mujer, como por ejemplo la expresión de genes que van a sintetizar estrógenos. Los estrógenos realmente una maravilla porque protege a la mujer hasta que llega a la menopausia. Cuando llega a la menopausia, vieron que la mujer antes de la menopausia siempre se ve más joven que el hombre. Y justamente se ve más joven que el hombre porque los estrógenos la protegen. Ahora, cuando pasa la menopausia, ya empieza a envejecer por la ausencia de estrógeno, ¿no? Un comentario. Ya hay menos síntesis de estrógeno. Perdón. Entonces, cuando uno de los cromosomas, esas son células, es una tinción de GEMS, debe ser. No me mato, Sirina. GEMS, debe ser. Bueno, es una tinción. De células sacadas de la mucosa bucal de la mujer y del hombre. Y acá pueden ustedes observar ese puntito, me parece ahí. Y tienen zonas de heterocromatina y zonas de eucromatina, es un núcleo interfásico, y tienen ahí un corpúsculo, ¿no? Es cromatina altamente condensada. Ese es un cromosoma X que está condensado, es el cromosoma X que está inactivado, y se puede distinguir lo que es una célula de un hombre o de una mujer. La mujer debe tener ese corpúsculo de barro. Son células sacadas de la mucosa bucal en humanos. Entonces, en los mamíferos, uno de los cromosomas X debe inactivarse. Y generalmente, como les decía, el cromosoma X que se inactiva es aquel
recuerden que al igual que los otros cromosomas autosómicos, este cromosoma X sexual viene del papá y el otro de la mamá. Todos son pares homólogos. En este caso del cromosoma sexual tenemos un par, y en el caso del cromosoma XY, del par XY en el hombre, también hay zonas que son comunes. Entonces, uno de los dos cromosomas X debe inactivarse para que no haya doble dosis de un alelo en particular. Y eso le da lugar a que no en todas las células de un individuo es el mismo cromosoma X que se inactiva. ¿Ah? Estamos hablando de hembras siempre, porque tienen dos cromosomas X. Entonces, esto es el caso del mosaicismo en las hembras, en el cual vemos que hay zonas, esto es la distribución de glándulas sudorípadas en la mujer. Que hay zonas que se va a inactivar un cromosoma X, mientras que en otras zonas se va a inactivar otro cromosoma X. Es decir, que no siempre es el mismo cromosoma X, no siempre, en todas las células del cuerpo de la mujer, es el mismo cromosoma X el que se va a inactivar. A eso va. A eso es lo que se refiere el mosaicismo. No en todas las células de la mujer es el mismo cromosoma X que está inactivado. Entonces, por eso es que hay la distribución de glándulas sudorípadas es diferente en la mujer en diferentes partes del cuerpo. Aparte, hay un ejemplo de la gata color calicó, que ustedes vieron las gatas tienen varios colores. Pueden tener de marrón parecido a amarillo, negro, blanco y marrón. Entonces, más de dos colores, uno dice es gata hembra. Menos de dos colores, un gato macho. Generalmente, especialmente para esta gata color calicó, que si tiene más de dos colores es hembra, y si tiene menos de dos colores macho. Justamente que en esa zona donde está de pelaje blanco, tiene zonas de pelaje blanco, zonas de pelaje negro. Como le he hecho dos colores nada más para no complicar. Entonces, en la zona de pelaje blanco, ese gen en el cromosoma X, que codifica para el pigmento melanina, que es de color negro, está inactivado. Mientras que en la parte que tiene negro, el otro cromosoma X que codifica para la enzima que va a sintetizar el pigmento de color oscuro, la melanina, va a ser de color negro. Entonces, por eso las gatas, si tienen más de dos colores, uno dice, si vemos un gato que tiene más de dos colores, es una hembra, y si tiene menos, es un macho. En algunas razas. Entonces, este patrón de distribución de glándulas sudoríparas en la mujer se debe justamente a la inactivación aleatoria de uno o de otro cromosoma X en diferentes partes de la piel. Eso es compensación de dosis. Uno se inactiva y el otro se activa, de los cromosomas X sexuales. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Qué lindo. Bárbaro. Bien. Ahora, herencia ligada al sexo. Acá tenemos otro caso de una transmisión de forma autosómica recesiva, ligada al cromosoma X. Dice la hemofilia. Está determinada por un gen recesivo, o un alelo recesivo localizado en el cromosoma X. El alelo normal es este y el recesivo es este. Entonces tenemos una mujer normal, una mujer portadora. Es un gen que está localizado en el cromosoma X sexual. Cromosoma sexual X. Ahora, cuando los dos cromosomas X, en este caso no puede haber compensación de dosis, entonces sí o sí la mujer es hemofílica. ¿Por qué? Porque ambos alelos están mutados. Y dijimos que los rasgos recesivos se expresan en homocigosis. Acá tenemos el caso del hombre normal. Y fíjense, el hombre, basta con que haya un solo cromosoma X afectado para que el hombre sea hemofílico. ¿Por qué? Porque no tiene otro cromosoma X como para hacer la compensación de dosis como en este, como el portador. Fíjense, la mujer portadora y el hombre hemofílico. Basta con que
ese gen esté mutado en el cromosoma X para que el hombre sea hemofílico. Acá tenemos nuevamente el daltonismo, fíjese, tenemos la mujer portadora, la mujer daltónica y el hombre daltónico. Fíjense que acá diríamos, bueno, está en heterocigosis. No, no está en heterocigosis porque no son dos cromosomas X. Basta con que haya un cromosoma. El cromosoma X es fundamental, como dijimos, ¿eh? Tanto los hombres y las mujeres lo tienen, los machos y las hembras de los mamíferos. Bien, eso es herencia ligada al sexo. Ahora, hay otro tipo de herencia influida por el sexo. Vamos a ver tres tipos de herencia relacionada con el sexo. Herencia ligada al sexo, herencia influida por el sexo, y otro tipo de herencia que ya lo voy a comentar un poquito más abajo. Son tres tipos. Herencia ligada al sexo, influida por el sexo y afectada por el sexo. Bien. Herencia influida por el sexo. El sexo de un individuo puede influir en la manifestación fenotípica de caracteres que no tienen ningún tipo de relación con el sexo. Por ejemplo, los genes que determinan este tipo particular de herencia pueden encontrarse en cualquiera de los cromosomas autosómicos o en las porciones homólogas de los cromosomas sexuales. Dijimos que había partes que eran exclusivas del X, exclusivas del Y, pero había otras partes pseudo-autosómicas. A eso se refiere en las porciones homólogas de los cromosomas sexuales. Y la dominancia del factor depende del sexo del individuo. Vamos a ver algunos ejemplos. Herencia influida por el sexo. La alopecia. Muchas características son reguladas por genes localizados en cromosomas autosómicos, pero su expresión es afectada por el sexo de su portador. Entonces tenemos aquí dos casos de calvicie. Calvicie en el hombre y calvicie en la mujer. Fíjense el patrón que es diferente, en uno o en otro. Ahora bien, la presencia de testosterona en el hombre regula de forma positiva el efecto del alelo de la calvicie. Es decir, que cuando el hombre entra en madurez sexual, tiene mayor pérdida de cabello, y se manifiesta más en hombres que en mujeres. Por eso, este alelo, al ser autosómico, se hereda tanto a la línea materna como a la paterna. Ambos, hombres y mujeres, lo pueden afectar, pero en este caso afecta más en el hombre por justamente el efecto de las hormonas sexuales masculinas. Entonces son herencia influida por el sexo. Por ejemplo, la calvicie. El gen de la calvicie no está localizado en cromosomas sexuales, pero las hormonas sexuales determinan la expresión o no de ese gen que está localizado en cromosomas autosómicos. Vamos a ver el otro tipo de herencia, la herencia limitada por el sexo. Entonces, ligada, influida y limitada. Herencia ligada al sexo, herencia influida por el sexo y herencia limitada al sexo. Veamos. Los rasgos limitados a un sexo se deben a genes autosómicos que se encuentran en ambos sexos, pero solo pueden expresarlo uno de ellos. Por ejemplo, la producción de leche. La producción de leche, digamos, el gen, por ejemplo, para lactalbúmina, está tanto en machos como en hembras, pero solamente se expresa en hembras. La postura de huevo, está tanto los genes en machos como en hembras, pero solamente se da en hembras. La superovulación o el criptorquidismo en equino, es decir, el descenso de testículos. Entonces, el rasgo más claro en este caso es, por ejemplo, la producción de leche. Entonces, se da en hembra, pero los genes que codifican para los lactóforos, que son las glándulas que van a producir leche, están en ambos sexos, pero solamente se expresan en las hembras. Los genes esos para la producción de leche están en cromosomas autosómicos, pero solamente se expresan en hembra, en este caso. Es herencia limitada al sexo. Bueno, bien. Esa herencia ligada al cromosoma X. Ahora, herencia ligada al cromosoma Y, fíjense. El cromosoma Y solamente lo tienen los hombres, ¿cierto? Bien, entonces tenemos, el cariotipo de este hombre son 22 pares de cromosomas autosómicos más XY. En este caso, el cromosoma Y contiene el alelo mutado, ¿no? Por lo tanto, al tener un solo cromosoma Y, lo va a afectar. Lo
va a afectar porque no tiene una compensación de dosis como el cromosoma X. Entonces, fíjense, esto es de tipo dominante, y fíjense, afecta a todas las generaciones, por eso es dominante. Acá, bueno, tenemos sano, sí. Bien, afecta en casi todas las generaciones aparece. Ahora bien, donde hay hombres, fíjense, aquí lo transmite el padre, ¿eh? el macho, y lo sufren los machos. Tenemos acá hombre afectado, pero no afecta a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene cromosoma Y. Entonces es herencia ligada al cromosoma Y. Acá lo mismo, tenemos el papá afectado, afecta solamente a hombres. Lo transmite el padre y lo sufren los hijos varones. Bueno, yo les voy a dejar esta guía práctica que está muy buena. Les voy a dar un ejemplito en alguno de ellos. Miren, el gen no está ligado al cromosoma Y, o sea, ese alelo, la misión de ese alelo no está ligado al cromosoma Y, si el carácter lo presenta por lo menos alguna mujer. Este no estaría ligado al cromosoma Y. Razonamiento, las mujeres no tienen cromosoma Y. Ustedes vayan analizando, hay varios, el 2, 3, varios. Vamos a ver algún otro por acá. Si el gen es recesivo, no está ligado al cromosoma X si una madre con el carácter tiene un hijo varón sin él. Si el gen es recesivo, no estará ligado al cromosoma X si una madre con el carácter tiene un hijo varón sin él. Razonamiento, si estuviese ligado a X, 2 debería ser XA, luego su hijo varón 5, debería ser XY, y tendría que presentar el carácter, ya que los hijos heredan el cromosoma X de la madre. Algunos ejemplitos, varios, de por ahí. Eso lo dejo para que vayan razonando y mirando cómo se razonan los problemas de cómo se razonan los problemas de genética que ustedes ya tienen el material de la profesora Ferrari. Creo que sí, que lo Hola, subió al chicos. Classroom, profe. Hola, creo ¿Hoy que lo sí, lo tienen ya? subió. A ver, Sí, déjenme sí, sí. fijarme de vuelta porque nos agregaron a micro y ahora ya Bien, son... bien. Perfecto. Bueno, A mí no me sale fíjense como la que lo ha guía subido. No, es como que está hecha la carpeta, pero no hay ningún archivo. Claro, está vacío. Ujú. Bueno, Leo, después por favor dígale a Pilar que lo suba. Seguramente hoy en algún momento del día lo va a subir. Sí, sí, dijo que lo iba a subir hoy Ajá. Genial. durante el día lo iba a subir. Perfecto. Bueno, entonces vimos herencia monogénica, autosómica y ligada al cromosoma Y, a los cromosomas sexuales. ¿Está bien? Herencia monogénica, ligada a los autosómicos o a los cromosomas sexuales. Ahora, herencia mitocondrial o citoplasmática. Miren qué interesante esto, y vamos a volver a lo que es meiosis, probablemente. Herencia citoplasmática o herencia mitocondrial, es lo mismo. No todo el material genético heredable se localiza en el núcleo. Heredarle, no sé qué he querido poner ahí. Bueno, no todo el material genético que se hereda está localizado en el núcleo. Algunas características codificadas por genes se localizan en el citoplasma, es decir, en el caso de células eucariotas animales, en la mitocondria, o en el caso de células animales, en la mitocondria, y también en los cloroplastos. Entonces, el ADN de las mitocondrias humanas contiene aproximadamente 150.000 pares de bases, es decir, 150 kilopares de bases, que codifican aproximadamente para 37 genes, mientras que el ADN del cloroplasto, en el caso de las plantas, varía entre 120, 160 kilopares de bases, es decir, 120.000 a 160.000 pares de bases, codifican aproximadamente 150 genes. Entonces, en la gran mayoría de los organismos, los genes citoplasmáticos provienen del óvulo y por lo tanto la herencia es de tipo materno. Entonces, la herencia mitocondrial viene fundamentalmente de la madre. ¿Por qué? ¿Y cuál es el patrón de herencia de este tipo de alteraciones en el ADN mitocondrial?
Recordemos que el ADN mitocondrial, de acuerdo a la hipótesis ¿cómo se llama? La hipótesis de simbiosis, ¿no? Se piensa que es una bacteria que entra dentro de una célula y que se diferenció luego en productor de energía, que es la mitocondria, ¿no? Entonces el genoma mitocondrial es muy parecido al genoma bacteriano, eso lo vamos a ver en la clase que viene ya, cuando veamos genomas. Pero fíjense, las alteraciones en el material genético de la mitocondria es la causa de algunas enfermedades que se transmiten con un patrón característico, debido a que las mitocondrias solo se heredan de la madre. Todos los hijos e hijas de una mujer afectada heredan las mitocondrias con la mutación y serán afectadas por la enfermedad, mientras que ninguno de los hijos e hijas de un hombre afectado heredan la alteración ni desarrollan la enfermedad. Fíjese, en este caso lo heredan a través de la madre, lo sufren tanto las mujeres como el hombre. En este caso tienen 3 hijos este matrimonio, y fíjense, acá afecta a hombre, afecta a todo, y aquí tenemos mujer, tenemos, en todo caso, cuando lo transmite la madre, fíjense, afecta a hombre y también a mujer, y en este caso el hombre es afectado. Si el hombre es afectado, como no aporta las mitocondrias, no afecta a ninguno de los hijos. Y veamos por qué. Ya teníamos que volver a este slide, me parece que tenía que haber ido un poquito más atrás, más adelante. Bien, durante la meiosis, en la generación de óvulos, tenemos las mitocondrias que están en la ovogonia, se produce la duplicación celular, la duplicación del DNA, las divisiones meióticas, y durante las divisiones meióticas también tenemos que considerar que están las organelas, está el retículo endoplasmático, el Golgi, etc., y la mitocondria. Y si hay alguna mitocondria mutada, el ADN mitocondrial, van a ver ustedes que es muy susceptible, porque no está ligado a histonas, está ligado a otras proteínas básicas, pero no a histonas, como el ADN genómico. Entonces el ADN mitocondrial es mucho más susceptible al daño por radiación, por diferentes agentes que pueden causar daño a nivel genómico. Entonces el ADN mitocondrial es muy susceptible. Entonces, una de las digamos, va a haber muchas mitocondrias en la ovogonia o en la espermatogonia, pero cuando se van produciendo, en este caso los óvulos durante la ovogénesis, las mitocondrias van a ser distribuidas de forma azarosa también, ¿no?, en el óvulo. Mientras que en el caso de los espermatozoides durante la espermatogénesis, el espermatozoide pierde casi todo su citoplasma. Entonces, no aporta mitocondria al cigoto. Entonces, tenemos el óvulo, es fecundado por un espermatozoide, el espermatozoide lo único que hace es incorporar el pronúcleo. No incorpora citoplasma como el óvulo. El óvulo es el que aporta todo, las organelas, ¿no? Todas las mitocondrias, casi todas las aporta el óvulo. Entonces tenemos el óvulo, es fecundado para formar el cigoto. Entonces en el cigoto casi todas las mitocondrias, ¿de dónde vienen? Del óvulo, de la mamá. Entonces, de acuerdo al número de mitocondrias afectadas, va a ser el grado de enfermedad. Entonces, en este caso tenemos un óvulo, este óvulo que tiene muchas mitocondrias que están afectadas, están en rojo, y estas que tienen poquitas, es fecundado por un espermatozoide. Fíjese, el espermatozoide no tiene citoplasma, en cambio el óvulo tiene un montón de citoplasma y tiene todas las mitocondrias. Entonces, dependiendo de la cantidad de mitocondrias afectadas, va a ser la severidad de la enfermedad. ¿Vieron? Para cada caso. Entonces, esta herencia de tipo citoplasmática la transmite la mamá. ¿Por qué? Porque son mitocondrias. Aparte, las mitocondrias están muy involucradas en la capacidad intelectual de un individuo. Por eso se dice que si el niño es inteligente es porque la mamá es inteligente, no porque el padre es inteligente, ¿eh? Por eso, justamente por las mitocondrias. Bien, entonces tenemos la herencia de este tipo citoplasmático mitocondrial se debe a las mitocondrias presentes en el óvulo. ¿Quién lo transmite? La mamá. ¿Quién lo sufre? El hombre. El hombre puede tener una alteración a nivel mitocondrial, pero como no aporta mitocondrias, la enfermedad no la sufren los hijos. Lo transmite la mamá. Bueno, estamos claros, entonces vimos herencia monogénica, herencia
mitocondrial o citoplasmática, y ahora vamos a la herencia multifactorial o multigénica, ¿no? Que es la más frecuente de todas. Aquí hay dos conceptos clave, la poligénica y la pleiotropía. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Hello? No, profe. No, profe, todo bien. Esa es la magia de la presencialidad, ¿ves? Que uno puede ver las caritas si están medio Las perdidos o caras. no. Acá no los puedo ver porque tengo toda la pantalla ocupada con la presentación, pero me gustaría ver las caritas. La otra vez que presentamos, se veían los slides cortados, me decían, y era justamente porque yo estaba viendo al costado las caritas de todos. ¿Mm? Sería bueno poder ver las caras y uno puede saber si van entendiendo o no. Bien, entonces, poligenia y pleiotropía. Pleotropía. Entonces, una característica, muchos genes, se llama poligenia, es decir, que una enfermedad que depende de múltiples genes se llama poligenia. ¿Mm? Es el caso de las enfermedades más frecuentes, ¿ah? Como el cáncer, le decía, la obesidad, enfermedades metabólicas, neurológicas, autoinmunes. ¿Mm? Todo eso es poligénico. Lo mismo que el envejecimiento también. ¿Mm? Tiene naturaleza poligénica. Una característica, muchos genes. En cambio, un gen, varias características, se llama pleiotropía. Puede un gen afectar varias características fenotípicas. ¿Ah? ¿Estamos bien? Entonces estamos hablando de características fenotípicas que dependen de varios genes. Poligenia, un gen que se manifiesta por varias características fenotípicas es pleiotropía. Lo más frecuente es la poligenia. Entonces aquí tenemos que casi todo lo que veníamos viendo anteriormente, de herencia monogénica, son características discontinuas, es decir, está o no está enfermo, es portador o no es portador. ¿Está bien? En cambio, en la herencia poligénica, las características se ven continuas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, en la altura de un individuo, tenemos, en el caso de la mujer, generalmente más baja que el hombre, la media, obviamente, como hay mujeres más altas que hombres. Tenemos aquí la curva para mujer, la curva para hombre, la media para el ser humano, y vemos que son características continuas. Lo mismo para el color de piel, son características multifactoriales, es decir, que varios genes participan en la manifestación de la estatura, del color de piel, del color de los ojos. Varias características ustedes que las ven continuas, es decir, hay individuos que son leche pura o café puro, en color de piel me refiero. Recuerdo de mi hija cuando estaba en Estados Unidos, tenía amigas que eran afroamericanas, que eran asiáticos, que eran mexicoamericanos, que eran americanos, y de diferentes lugares, rusos. Entonces tenía compañeritas que eran clarita la piel y otras que eran oscura, ¿eh? Color café. Entonces, ustedes ven todo el patrón de colores que puede haber, o de estatura en el ser humano que puede haber, o en los animales también, ¿eh? Se pueden ver ese tipo de características. Son características multifactoriales. Múltiples factores afectan a la estatura. Y generalmente esos genes, estas características multifactoriales, como la estatura, el color, dependen mucho del ambiente, de la alimentación, del fármaco que tome, del clima, de la presión. Vieron que generalmente la gente que vive en los altiplanos normalmente son bajos, ¿no? Y es justamente por el efecto de la presión atmosférica en esa zona que determina que ciertos genes, digamos que el ambiente influye sobre la expresión de ciertos genes. Acá tenemos otros, como factores ambientales pueden afectar a un fenotipo. Muchas veces el fenotipo expresado por un alelo determinado se encuentra restringido a factores ambientales. El espectro de fenotipos producido por un genotipo ante cambios ambientales se denomina norma de reacción. Acá tenemos un ejemplo, la fenilcetonuria. Es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, que hay un gen que está mutado en algún cromosoma autosómico y que es un alelo recesivo.
¿Mm? Se caracteriza por la incapacidad de degradar este aminoácido fenilalanina. Entonces se acumula y produce un retraso debido al efecto neurotóxico del fenilpiruvato, que es un pigmento de color oscuro. Entonces la orina, normalmente los niñitos, es de color oscuro y es una indicación que podría ser una fenilcetonuria. Hay una prueba, después le dan una miradita a ustedes, acá les explica bien, que se llama técnica de Boutrier, que sirve para el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, si el niño es diagnosticado con eso, cambiando su ambiente, dándole una dieta libre en fenilalanina, disminuye todos los efectos neurotóxicos del fenilpiruvato. Es decir, que uno puede controlar el fenotipo a través de factores ambientales, como en este caso la nutrición. Tenemos otro ejemplo más aquí. Tenemos el alelo himalayo en conejos. Fíjense, el genotipo es igual, ¿no? Pero si este animal es crecido a 20 grados o menos temperatura, o a 30 grados, el fenotipo es diferente. Fíjense, este gen himalayo, el alelo himalayo, se expresa solamente en las partes frías del cuerpo del animal, como por ejemplo la trompita, las orejas, las patas o el rabito, que son las partes más frías del animal, donde el gen que va a sintetizar este pigmento, ¿no?, de color oscuro, se expresa. Mientras que si el animal está criado a temperaturas sobre los 30 grados, no se expresa, justamente porque no tiene la presión ambiental. Son características multigénicas. Entonces, dentro de las alteraciones que muestran herencia multifactorial, tenemos varios, ya que quiero hacer una pausa, ya algo que le había comentado anteriormente. Las enfermedades congénitas son aquellas enfermedades con las cuales uno nace. Pueden ser enfermedades hereditarias, que son aquellas enfermedades ligadas, que son monogénicas, multifactoriales o mitocondriales, consecuencia de una alteración en el genoma. ¿Está bien? Y después hay otro tipo de enfermedades congénitas, que son las enfermedades teratogénicas, es decir, debido, por ejemplo, a que la mamá se drogaba durante el embarazo o tomó algún fármaco durante el embarazo, que produjo que el niño tenga un ojo en la frente, por ejemplo, o que tenga una oreja extra en algún lado, etc. Entonces, dentro de la herencia multifactorial, ahí tenemos entonces enfermedades congénitas, son enfermedades con las que se nace. Pueden ser de tipo hereditario o de tipo teratogénico. Hereditarias si están ligadas al ADN, y teratogénicas si es producto del efecto de un fármaco, algún nutriente o alguna exposición a un tóxico, a un xenobiótico, que produce una alteración durante el desarrollo de diferentes órganos. Digamos, no está codificado que salga un ojo en algún lado extra, pero durante el desarrollo de cigoto a formar un bebé puede pasar cualquier cosa. Bien, ¿se entiende el concepto de enfermedades congénitas? Pueden ser hereditarias o teratogénicas. La diferencia, ¿se entendió? Sí. Sí, profe, se entendió. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Bien, entonces esta herencia multifactorial, vamos a llamarle herencia, no vamos a llamar enfermedades multifactoriales, porque es más clínico, pero herencia multifactorial pueden ser, por ejemplo, enfermedades del adulto, enfermedades metabólicas, como le dije, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, el cáncer, el envejecimiento, todos son, digamos, tienen un patrón multifactorial. Dependen mucho del ambiente. En cambio, las enfermedades monogénicas, no, esas directamente está o no está y son de tipo discontinuo. Profe, La disculpe. identificación de género. Sí, diga. Hay un libro que se llama El estudio de China, que habla sobre el veganismo como dieta para combatir la diabetes y varias así enfermedades metabólicas. Eso se puede deber a ese tipo de herencia, poder manipularla, por así decirlo. ¿Cómo se llama el tipo de intervención que hace? No, es dieta vegana. Ajá, sí, sí. A través de una dieta vegana logran combatir la diabetes hasta en insulino dependiente. Sí.
Sí, justamente, gracias. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Florencia. Ah, Florencia. Flor, sí. Sí, Sí, Flor. A eso se refiere, sea a la dieta, algún fármaco, algún xenobiótico. Xenobiótico, todo aquello extraño a un cuerpo, ¿no? La dieta, algún medicamento que puede estar expuesto, el estrés mismo, la contaminación ambiental, todo eso afecta, como vamos a ver, los cambios epigenéticos, ¿no? Vamos moviendo un poquito más allá. Los cambios epigenéticos que va a hacer que ciertos genes se expresen más o menos, pueden ser genéticamente idénticos, pero epigenéticamente no van a ser lo mismo, ¿no? Porque hay estudios hechos en twins, twins son los gemelos idénticos, ¿no? Uno que está en India, otro que está en Estados Unidos, y genómicamente son lo mismo, el genotipo es el mismo, pero el epigenoma es diferente y las características fenotípicas son diferentes. Porque la alimentación es diferente, los fármacos, la exposición al ambiente es diferente. ¿Le responde más o menos a su pregunta, Flor? ¿Ah? Bien, se me perdió, Flor. Bien, entonces hay varios tipos de estudios para detectar este tipo de enfermedades. Por ejemplo, ver algún gen que es común en las familias, en los miembros de la familia que son afectados. Entonces, son estudios de ligaje basado en familias, y hay estudios de ligaje de asociación basado en población. Entonces, detectar aquellos genes que son frecuentes, por ejemplo, en personas obesas, que no están presentes en personas sanas, por ejemplo, ¿no? Genes que están ligados a enfermedad. Entonces, son ciertos genes que se expresan más en aquellas poblaciones que están enfermas o aquellos miembros de la familia que están enfermos. ¿Sí? Así hay otro tipo de alteraciones también en los genomas, ¿no? Que pueden llevar a distinguir poblaciones sanas de poblaciones enfermas, ¿no? En este caso están hablando de un tipo de alteración que se llama SNP, polimorfismo de un solo nucleótido, que lo vamos a ver bien cuando veamos ahora genomas, que son polimorfismo en un solo nucleótido. Es el cambio nada más de una base por otra que puede hacer que un gen se exprese más o se exprese menos, ¿no? Y a veces son muy frecuentes en enfermedades. Bien, esto es importante. Las enfermedades monogénicas no son tanto afectadas por el ambiente. Normalmente son de tipo continuo, como dijimos, y son muy raras. El daltonismo, la hemofilia, todo eso son menos raras que aquellas enfermedades poligénicas como la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, Huntington, diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Que son muy frecuentes. Entonces, en ese caso son enfermedades poligénicas y el ambiente juega un rol muy importante en la exhibición del fenotipo. Mientras que en enfermedades monogénicas, basta con que el gen esté para que la enfermedad se manifieste. Sea autosómica dominante o autosómica recesiva o ligada al cromosoma XY o de tipo mitocondrial. Entonces, en el ambiente hay muchos genes que están involucrados, ¿no? Entonces, recuerden, enfermedades monogénicas no son tan afectadas por el fenotipo dado por herencia monogénica, no es tan afectado como el fenotipo que dan la herencia poligénica. En este caso, el ambiente juega un rol muy importante en las enfermedades o en los fenotipos poligénicos, ¿no? En la herencia poligénica. Ahora bien, fíjense, estos son muchos genes. Tenemos acá cuántos cromosomas, 22 cromosomas, X o Y. Bien, y mitocondrial. Bien, estos son genes ligados a la obesidad. Y han sido validados de acuerdo al índice de masa corporal, ¿no? Y diferentes fenotipos relacionados a la obesidad, la acumulación de grasa, visceral, la hipertensión, todos los rasgos de la obesidad, ¿no? Y fíjense, hay genes que están muy ligados a la obesidad, que están en rojito, ¿no? Por ejemplo, la leptina, como les dije, la propiomelaanocortina, que son genes que controlan el apetito en realidad, ¿no?
que están localizados en el cromosoma 1, cromosoma 2, aquí en el cromosoma 5 hay otro, acá hay otro, este creo que es la leptina, ¿no? En el cromosoma 11, y así. Hay otros genes que están menos ligados, ¿no? Como estos que están en diferentes colores, ¿no? Entonces, la obesidad es uno de los ejemplos de enfermedades multifactoriales. Al igual que el cáncer, nosotros podemos tener varios genes relacionados al cáncer en cada uno de los 22 pares de cromosomas o en alguno de los cromosomas sexuales. En este caso, en el cariotipo de un hombre. ¿Sí? Y también pueden haber genes ligados a la obesidad que están en el ADN mitocondrial. ¿Sí? O en el caso de cáncer o enfermedades neurológicas. Es decir, en este caso son enfermedades multifactoriales que dependen mucho del ambiente. Porque estos genes siempre estuvieron aquí. Pero debido al cambio en la disponibilidad de alimentos, estos genes se empezaron a manifestar. ¿A qué me refiero con eso? Que antes el hombre tenía que correr varias distancias, ir a cazar un animal para poder comer o cultivar la tierra. Actualmente es lo que hacemos nosotros, estamos aquí sentados, ¿no? Y sabemos que vamos a disponer de alimentos, ¿no? Entonces ha cambiado mucho el estilo de vida y también la expresión de ciertos genes ligados a enfermedades de este tipo metabólico. ¿Se imaginan ustedes si tuviesen que ahora salir de la clase, ir a cazar un animal para poder comer? A eso me refiero, los genes siempre estuvieron. Bien, entonces aquí tenemos una interacción con el ambiente para manifestación de un fenotipo. Entonces todo esto es necesario para la manifestación de un fenotipo, ya sea enfermedades, herencia monogénica, poligénica o mitocondrial. En este caso más para las poligénicas. Tenemos la interacción génica, como dijimos, intergénica o intragénica, el ambiente, obviamente, y la penetrancia incompleta, expresibilidad variable y la pleiotropía, que son importantes en el momento de expresar un determinado fenotipo. Bien, algunas de las conclusiones de todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto genética mendeliana, la ley de Mendel, hemos visto diferentes tipos de patrones de herencia en la segunda parte, que los genes no actúan aisladamente. Un gen no determina por sí solo un fenotipo, lo hace en conjunto con otros genes y también el ambiente. En este caso estamos hablando de interacciones intragénicas o interacciones intergénicas y también el ambiente. El ambiente es muy importante, como vemos. Y cuando veamos epigenética, vamos a ver que el ambiente juega un rol muy importante, justamente el campo epigenético. Los ejemplos genéticos normalmente identifican un fenotipo a un genotipo dado de un gen. Esto es solamente a efectos de facilitar el análisis genético, de disectar, aislar y estudiar los componentes individuales de cualquier proceso biológico. La interacción génica se visualiza generalmente por las modificaciones que producen las proporciones de descendencia, es decir, en el fenotipo. Los genes pueden interactuar de diferentes modos, suprimiendo, complementándose o modificación de la expresión de otros genes. Esto lo vamos a ver cuando veamos regulación de la expresión génica. Entonces siempre quiero volver a esta gráfica que realmente nos va a ayudar en todo el curso, que todo lo que nosotros vemos es consecuencia de algo, de algún metabolito, producido por alguna proteína, que es el producto de traducción de un RNA mensajero que es codificado por el genoma. Entonces, desde aquí, desde este gen, desde un gen hasta un fenotipo, en este caso hay muchísimo efecto del ambiente para producir un fenotipo dado. Recordemos que un fenotipo de obesidad, por ejemplo, o de cáncer, es consecuencia de la expresión de múltiples genes, porque son enfermedades de tipo poligénico. En cambio, si hay algún alelo mutado y no hay compensación de dosis, vamos a tener un efecto fenotípico sí o sí. Estoy hablando de enfermedades monogénicas. Bueno, para estas dos clases, la clase 2A, 2B, tengan en cuenta la ley de Mendel y el tablero de Panet, ¿para qué les sirve? El fenotipo es el resultado de la interacción del genotipo con su ambiente, sobre todo en la herencia poligénica. Recuerden los conceptos de herencia monogénica, tanto autosómica como ligada a los cromosomas ligada al sexo, que es la diferencia entre herencia ligada al sexo, influida por el sexo y limitada al sexo, ¿no?
herencia poligénica y herencia mitocondrial. El árbol genealógico, ¿para qué le sirve? En realidad nos sirve para identificar diferentes tipos de herencias también, ¿no? Herencia monogénica. Conceptos de penetrancia y expresividad, herencia ligada a múltiples genes, ¿no? Eso es normal en casi todas las poblaciones de individuos, sean plantas o sean animales o insectos, enfermedades genéticas y su forma de herencia. Entonces, sobre todo los patrones de herencia los que más nos interesan. Bien. Como material de estudio para esta clase, está esta presentación y el video, obviamente, la clase teórica, la guía de estudios, que está cargada también ya para estas dos partes, y bueno, y estos temas corresponden al capítulo 3, 4 y 5 del PIRS 2016. Creo que el 2020 no tiene muchas diferencias con respecto al 2016. Bueno, preguntas. Profe, yo tenía una consulta Sí, acerca del libro. Yo el sí. año pasado la cursé un poco la materia, pero no la pude continuar. Y me acordé que saqué la fotocopia que había dejado en una fotocopiadora, que Ujú. es Introducción a la genética. Quería saber de qué libro era o qué edición, porque no he podido ver los que ha subido, tengo la computadora, me la están arreglando. Bien. La edición es el Pierce, quinta edición, 2016. Está en Balú. Yo voy a tratar de conseguir, tengo que tratar de ir por la cátedra, buscar las fotocopias y ver si las puedo escanear. O si alguien de ustedes puede escanear el libro, me avisan. Yo le dije la vez pasada que se los acerco a la casa para que lo tengan y lo escaneen. Necesitamos Claro, digitalizar el libro. sí, yo quería saber bien qué era esto que usted A había ver, dejado el año pasado, por si yo vivo en el centro y trabajo en el centro, por si alguno de los chicos quería sacar fotocopia. Pero no sé si es el mismo que ha subido, porque no he podido verlo. ajá, ¿usted lo tiene ahí? Claro, tengo el que dice Introducción a la genética, que creo que entra hasta este tema. Sí. A ver, No logré sacar más porque la dejé a la materia, pero no sé, ya ahí vemos. por lo menos para que los chicos, si pueden acercarse al centro, le sacan copia.